Muy bien, vimos ya la primera declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar y luego considerar la tercera afirmación. Padre, gracias por nuestro amado Señor Jesús, quien por amor se entregó. Gracias por amarnos siendo nosotros aún pecadores. Haz que le amemos más. En el nombre de Jesús. Amén. La tercera declaración: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Leemos en Juan 19, 26 y 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Si hay algún momento en el cual esperaríamos que un hombre pensara en sí mismo, es en el momento de su muerte. Ser consciente de que la eternidad lo espera. Ser consciente de que la eternidad lo espera libera la mente del individuo de los demás pensamientos. Cuando la agonía de la muerte es especialmente dolorosa, es apenas lógico que el sujeto se concentre exclusivamente en sus propias necesidades. En cambio, Jesús, aunque sufriendo una agonía indecible, clavado a la cruz, mientras tinieblas se habían extendido por toda la tierra, pensó en otros e hizo provisión para su madre. Hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en medio de la agonía de la cruz, en el momento en que la salvación del mundo pendía en la balanza, que en ese momento pensó en la soledad que su madre sentiría cuando él ya no estuviera presente físicamente. El Señor Jesús fue un hijo fiel hasta la muerte. Aparentemente, José, el padre adoptivo de Jesús, había muerto para ese entonces. La última vez que se le menciona a José en los evangelios es cuando Jesús tenía 12 años y se quedó en Jerusalén. Y sus padres, estando ya de camino a su casa, regresaron a la ciudad y encontraron a su hijo en el templo. Y ahí estaba él discutiendo con los maestros de la ley, Lucas 2:46. En cambio, a María sí se la menciona a lo largo del ministerio público de Jesús. Jesús, como el hijo mayor de la casa, el hijo soltero mayor de la casa, debía ocuparse de su madre. Mientras Jesús colgaba de la cruz, los soldados echaban suertes sobre su manto. Los judíos con frecuencia vestían 5 piezas de ropa. Al parecer repartieron 4 piezas entre 4 soldados y luego echaron suertes para ver quién se quedaría con la túnica sin costuras. Con frecuencia era la madre que le daba esa túnica a su hijo. Podría ser que cuando los soldados empezaron a apostar sobre la túnica, Jesús miró a su madre. Las palabras que salieron de su boca estaban llenas de amor, de compasión, de nostalgia. Juan estaba a los pies de la cruz, desde donde estaba viendo a su maestro sufrir y morir. Y Jesús, a pesar de su dolor indescriptible, se volteó hacia Juan y hacia su madre, que estaba allí con otras 3 mujeres. La naturaleza de la relación de Jesús con su madre cambiaba para siempre, pues no podía cuidarla como antes.
María debía adoptar a Juan como hijo suyo. Y hasta donde le fuera posible, Juan llenaría el vacío que dejaba Jesús al morir. Mientras María perdía un hijo, ganaba otro. Apenas acababa de pronunciar las palabras, mujer, he ahí tu hijo, esforzándose para ser escuchado, cuando dirigió su mirada a Juan y soltó otro grito de sus labios, he ahí tu madre. Juan tenía la responsabilidad de cuidar a María como si fuera su propia madre. Consideremos el punto de vista de María. Ella fue escogida para traer al Hijo de Dios al mundo. Después que el ángel la visitó, estuvo emocionada y a la expectativa. Ella ciertamente fue honrada, pero a la vez también padeció mucha humillación. Con obediencia fiel le respondió a Gabriel, he aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por supuesto, en ese momento no podía asimilar todo lo que significaba eso. No sabía que su primer hijo nacería en un establo. Cuando Jesús nació, María y José lo llevaron al templo. Y Simeón predijo que una espada atravesaría su alma. María tuvo la alegría de dar a luz a un hijo, pero también fue herida por una espada. Y es cierto que los grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades. La primera vez que la espada se clavó en el corazón de María fue cuando ella supo que Herodes, por temor al Mesías, estaba masacrando a los niños en Belén. La pequeña familia huyó a Egipto, pero María sabía que era por causa de su hijo que los soldados entraban a las casas para matar a los bebés. La espada volvió a penetrar cuando Jesús comenzó su ministerio público. Algunas personas se llenaron de ira al escucharlo identificarse como el Mesías y quisieron arrojarlo del monte sobre el cual estaba construido Nazaret. Buscaban matarlo desde el comienzo de su ministerio público. Fue acusado de ser mentiroso e impostor. También se decía por ahí, se rumoraba que Jesús había sido concebido en vergüenza, que su nacimiento había sido el acto de fornicación, el resultado de una fornicación entre sus padres. La injusticia que se cometió en contra de Jesús pesaba sobre el alma de María porque ella sabía que Jesús era inocente y perfecto en todo sentido. Luego la muerte de Jesús en la cruz despedazaría el corazón de María. Simeón tenía mucha razón cuando predijo el sufrimiento intenso de ella. Una espada atravesará tu alma, le dijo. Pensemos en lo que debió haber sido el hogar de Jesús. Solo nos podemos imaginar el esfuerzo que debía hacer la familia para relacionarse. Los hermanos menores deben haberse sentido muy inferiores a su hermano mayor porque él ni una sola vez desobedeció a sus padres ni mintió. Eso eleva el estándar de comportamiento de los hermanos en la casa, ¿verdad? O los hace ver terribles. Pronto aprendieron que no podían culpar a Jesús por las maldades que ellos cometían, como hacen muchos hermanos, ¿verdad? Es que él lo hizo, o él lo hizo primero, ¿verdad? María conocía la perfección de su hijo, pero tuvo que soportar malentendidos, burlas y desprecios que le lanzaban continuamente. Ella sabía que su hijo cumplía una misión celestial. Finalmente, en la cruz, la espada penetraba hasta lo más profundo de su corazón. Cuando el soldado atravesó el costado de su hijo,
Se sintió como si hubiera atravesado su propio corazón. Veía una corona de espinas en aquella frente que ella tantas veces había besado. Las manos que ella sostuvo mientras aprendía a caminar estaban atravesadas por clavos. Ella lo había cargado en sus brazos y ahora lo veía retorcerse de dolor en las afueras de Jerusalén. Ella lo había amado en su nacimiento y lo amaba más todavía en su muerte. Nunca hubo tanta felicidad en un nacimiento, así como tanto dolor en una muerte. Ella sabía que Él tenía el poder para bajarse de la cruz. Sabía de las legiones de ángeles que tenía a su disposición. Sin embargo, cuando Jesús le dijo a Juan, «He ahí tu madre», María entendió que le estaba preparando para lo que ocurriría luego de su muerte. Los lazos terrenales se estaban deshaciendo y una nueva relación celestial estaba a punto de empezar. A partir de ese momento, más que su hijo, sería su Salvador. María sufrió en absoluto silencio. Vio la corona de espinas, pero no pudo quitársela. Vio los clavos, pero no le era permitido sacarlos. Vio las laceraciones, pero no pudo calmar su dolor. Escuchó las burlas, pero le era imposible callar a la multitud. Era peligroso relacionarse con un hombre que los romanos creían merecedor de la crucifixión. No obstante, María permaneció al lado de Jesús. María no desfalleció, ella no huyó. Ese era el momento del que Jesús había hablado, la hora de la que no había escapatoria. María tomó su lugar junto a otros pecadores al pie de la cruz. Ella no estaba allí para ayudar a comprar la redención. Ella también necesitaba el perdón que su hijo compró, y ella en efecto fue redimida por su hijo. Jesús era consciente del inmenso dolor que sentía su querida madre. Y al llamarla mujer, lo hizo en las bodas de Caná, no le había faltado el respeto, sino que le recordó que él era un hijo celestial y ella una madre terrenal. Algunos se preguntan por qué Jesús no encargó el cuidado de María a sus hermanos, los cuales se mencionan en Mateo 13, 55. Jacobo, José, Simón y Judas. Por un lado, ellos aparentemente no estaban en Jerusalén en ese momento, sino en Galilea. Por otra parte, dice la Escritura que ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7, 5. Al parecer fue hasta después de la resurrección del Señor Jesús que sus hermanos cambiaron su forma de pensar acerca de él. Pues leemos en Hechos 1:14 que ellos se encontraban entre los que estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés. Antes no habían creído en él, pero llegó el momento de estar convencidos de que él era el Mesías, aquel en quien debían creer para su salvación. Juan, al igual que los demás discípulos, cuando vio que había sido arrestado Jesús, ¿qué hizo? Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo Juan? Al igual que los demás discípulos, huyeron. Lo dejó. La verdad sea dicha, la gran mayoría de nosotros valora más su vida física que los principios que afirma tener, hasta que nos duele. Son pocas las personas que no tiran sus convicciones por la borda cuando es amenazada su integridad física. Con frecuencia se necesita muy poco para que nuestra fe quede derrotada, como fue el caso de Pedro y los demás apóstoles, negándole con sus palabras y con sus hechos. Pero es interesante que Jesús no rechazó a Juan por haberlo abandonado. No dijo al verlo desde la cruz, tú al igual que los demás me abandonaste.
Es más, cuando Juan se volvió a él, Jesús le otorgó el privilegio de cuidar a María. Si conoces personalmente a Jesús, pero te has alejado de Él, recuerda que Él desea que tú te reconcilies con Él. El Señor te ama y te llama a que te vuelvas a Él. Aunque la desobediencia tiene sus consecuencias, no pienses que Él está deseoso de cobrarte tu pecado. Antes Él quiere ayudarte a lidiar con las secuelas de tu alejamiento. Si hubieras estado al lado de la cruz ese día, ¿qué tan cerca hubieras estado a la cruz? ¿Qué dice tu vida ahora acerca de eso? ¿Muy cerca? ¿O más bien a una distancia segura, prudente? ¿Te hubieras dejado intimidar por la muchedumbre? ¿O gustosamente hubieras permitido que los agitadores supieran que eras seguidor del hombre, de ese hombre que colgaba en la cruz del medio? ¿Te hubieras quedado cerca? Aun si la cruz te hubiera costado tanto como le costó a Cristo. Al creyente se le pide tomar el lugar de Cristo en el mundo. La noche anterior, Jesús había orado: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Jesús enviado al mundo, ahora muriendo, resucitando y pronto siendo glorificado. Él le dice a sus discípulos, o él le dice al Padre, que va a enviar a los suyos al mundo, tomando el lugar de Cristo en el mundo. ¿Qué tal eres de representante de Jesús en el mundo? ¿Reflejas el carácter de Cristo en tu trato con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos y compañeros de estudio o de trabajo? Jesús enseñó con anterioridad a sus discípulos en Lucas 14, 26 y 27. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no los tiene a ellos en menos importancia que él, no puede ser mi discípulo. Y si se le debe honrar a los padres y amar a la esposa, ¿cuánto más al Señor Jesús? El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Amas más hoy al Señor que antes? ¿Te pareces cada vez más al Señor Jesús? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Honras a tus padres? Jesús afirmó cuando se le dijo que su madre lo estaba buscando: Marcos 3, 33 al 35. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cómo es tu relación con la gente más cercana a ti? ¿Te ocupas de sus necesidades? ¿Les honras? ¿Provees para ellos? ¿Le has entregado el control de tu vida a Cristo? Si lo has hecho, ¿le sigues y sirves de corazón? ¿Es evidente por tu trato con gente a tu alrededor que de veras amas a Dios? Uno puede decir que ama a Dios, pero la prueba del amor a Dios nos la da 1 Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Es evidente por tu trato con gente a tu alrededor que de veras amas a Dios. Se deja ver por la forma que tratas a los demás. Para el creyente, el amor al prójimo no es opcional. Y Jesús mostró en vida y en el momento de su muerte un amor profundo hacia los demás. Un amor profundo hacia aquellos que estaban más cerca de Él, haciendo provisión para sus necesidades. Cuán grande es la salvación. A Jesús no se le pasa nada. Él sabe todas las necesidades y se ocupa de cada una de ellas. Vino a hacer la voluntad del Padre y la cumplió. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, atendiendo a las necesidades de los demás, de sus enemigos, del ladrón arrepentido, de su madre. ¿Cuánto ama el Señor? Gracias por recordarnos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén.